Tenemos la primera comunicación. Lleva por título La edición asturiana fuera del Principado. Recepción e impacto más allá del Pajares. De la ley Cristian Velasco Fernández, filólogo y editor. ¿12 minutos? ¿Puedo extenderme proporcionalmente como mis precedentes? No. Quiero decir, de 45 a No, 1 hora no, y 5, yo puedo ya, extenderme 3, ya. 4 minutos. Digo, por ser equitativo. No será necesario. Muchas gracias. Se me oye, ¿verdad? Buenos días. Muchas gracias en primer lugar a nuestros precedentes, es decir, a quienes han hecho posible que hoy estemos aquí, gracias a dos. Este tercer congreso solo es tercer congreso porque ha habido 2 congresos previos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a quienes ya en 1989 organizaron el primero y en 1999 el segundo. Gracias a ellos estamos aquí. Es importante reconocer nuestra historia y las raíces de las que procedemos. Gracias a la entidad que corresponda del Gobierno del Principado, supongo que a su Consejería de Cultura, por organizar este congreso. Gracias a Juan Miguel Méndez Viana como secretario general del comité organizador y a todo el comité organizador, a Juan Miguel por acogernos también en esta casa como director de la biblioteca, en la que tan buenos momentos pasé como estudiante en mi juventud. Y gracias al comité organizador por aceptar la propuesta de comunicación que hoy voy a leer. Quiero tener también un agradecimiento especial a Manuel del Campo, que ayer dio una interesantísima ponencia sobre la revista Archivum, porque fue quien me animó a presentar esta propuesta. Y gracias a todos ustedes por estar aquí una mañana de sábado, que siempre hay planes mejores que hacer. Bueno, yo venía para leer la ponencia. Lo que pasa es que, claro, no puedo evitar referirme a las palabras de mi colega Álvaro Díaz Huici en la ponencia anterior, ¿no? Y lo haré muy brevemente. Primero, que me haya precedido él como histórico editor asturiano, como histórico trabajador de una editorial asturiana de la implantación de TREA, es un honor, también una responsabilidad, eleva muchísimo el listón, pero también un estímulo para hacer algunos matices a sus palabras que estaban ya preparados, ¿no? Que estaban ya preparados. ¿Por qué esta comunicación? Bueno, una buena parte de ustedes, si no la mayoría que están aquí, son responsables de bibliotecas, bibliotecarias, bibliotecarios, y por lo tanto conocen bien el sector editorial asturiano, pero cuando preguntamos, creo que convendrán conmigo que cuando fuera de nuestro ámbito se pregunta o se habla con el público, y hablamos ya de un público ilustrado, ¿cuál es la labor editorial? Es decir, ¿qué hace un editor? Pero usted escribe. ¿Qué tiene? Una imprenta. ¿Qué hace un editor? Y sobre todo, ¿cuál es el panorama? ¿Cuál es la situación? ¿Cuántas editoriales hay en Asturias? Es un número que se nos escapa. Es un número que se nos escapa y que se escapa a la mayor parte de los lectores que hay en el Principado. Usuarios de bibliotecas, clientes de librerías, lectores en general. Voy a actualizar solo unos datos. Traigo datos actualizados de la última, datos de ayer mismo. Yo formo parte nuestra editorial. Tampoco, al igual que Álvaro, tampoco me voy a referir a nombres, ni siquiera a la nuestra. No es un acto publicitario, sino un acto más bien académico, más bien entre colegas, ¿no? Pero sí decir que formo parte con orgullo del gremio de editores de Asturias, un gremio cuyas firmas, cuyos sellos no me atrevo a calificar de no profesionales, sino que sí diré, a diferencia de lo que decía mi colega Álvaro, que son editoriales quizás no industrializadas, pero sí profesionalizadas, y hay un matiz importante. En todo caso, los datos hoy en día. A 18 de abril del año 2026,
del número de sellos editoriales que pueblan el sector en Asturias son de 46. Muchísimo. No sé si me atrevo a hablar de hipertrofia, pero evidentemente es un número muy amplio para una comunidad de apenas 1 millón de habitantes. 46 son las editoriales asturianas que hoy pueblan el sector. 39, 38, hay una que está a punto de darse de baja, pero 38, pero todavía no lo he formalizado, 38, 39 dentro del gremio de editores de Asturias y 7 más fuera de él. Vamos a considerar 6, porque hay una de esas 7 que no sé si puede considerarse como editorial, pero vamos a considerar 45, 46 editoriales asturianas, 39 en el gremio y 6 fuera de él. Algunas tan singulares como se ha dicho aquí ya, como una editorial que trabaja solo temas japoneses, pero incluso otra fuera del gremio, radicada en una zona rural en Asturias, que trabaja solo temas de ajedrez, con referencia internacional. Es decir, está fuera del gremio. Es decir, no hablo de corporativismo porque está fuera del gremio, pero que trabaja solo temas de ajedrez. Es decir, el ecosistema de las editoriales asturianas es terriblemente variado, ahora veremos cómo, y repito, no sé si decir independiente, si está poblado por editoriales independientes. Es difícil, se utiliza mucho este adjetivo independiente para cualquier editorial pequeña y no es lo mismo. Una editorial pequeña, una editorial micro pequeña, una editorial unipersonal no es necesariamente una editorial independiente. Que una editorial independiente es quien no recurre a subvenciones. Una editorial independiente es quien no practica la autopublicación. Una editorial independiente es quien se financia de manera privada o sobre sus propios recursos. Y sobre eso, no todas, pero hay un buen número y un buen ejemplo en Asturias. ¿Editoriales profesionalizadas? Sí, creo que sí, pero no editoriales, como decía, industrializadas. Creo que es más de una decena los editores o las editoriales que nos dedicamos exclusivamente a esto y que sobrevivimos gracias a nuestros propios recursos o a nuestra propia acción comercial. Es verdad que la mayor parte de ellas no cuentan con una plantilla de empleados, es decir, son editoriales unipersonales, ¿no? Por lo tanto, no industrializadas, pero sí profesionalizadas y sí profesionales. Manejadas, como bien decía Álvaro Díaz Huici en la ponencia anterior, manejadas desde un pilar, desde un estilo que es la vocación. Pero no entendamos la vocación como algo contrario a la profesionalización. ¿O es que los aquí presentes no tienen vocación en la profesión que realizan? Sino que la vocación es el primer pilar, es el primer estímulo para llevar a cabo cualquier actividad y mucho más una actividad humanista, una actividad editorial como la que hoy nos ocupa. En todo caso, repito que ha sido un honor poder tener la intervención de Álvaro Díaz Huici en la actividad anterior, ¿no? Tenemos, por tanto, 46 editoriales en Asturias, la mayor parte publicando en castellano, no en asturiano, y la mayor parte publicando en castellano sobre temática y sobre autoría no asturiano. De ahí el nombre de mi ponencia, es decir, impacto y receptividad de la producción editorial asturiana en pequeñísimas editoriales, que son la mayoría de las que pueblan el sector fuera de Asturias. Bueno, pues entro ya en la materia, tengo que leer unos datos. Tengo datos del año 2023, datos sí contrastados, datos producidos por el gremio de editores, que dicen así, ¿no? En 2023, el sector editorial asturiano generó al menos 150 puestos de trabajo directos y 250 indirectos, con un porcentaje mayoritariamente femenino, en un 68 y en un 78% respectivamente. 5 millones de euros en facturación son los datos que manejamos de manera directa e indirecta y 547 títulos publicados en aquel año 2023, 89% en castellano y 11% en asturiano,
números nada desdeñables para una comunidad autónoma uniprovincial de apenas 1 millón de habitantes. Esto es un informe del gremio de editores del año 2024, tras encuesta a los miembros del mismo. En su larga y sinuosa trayectoria, la edición asturiana ha dejado de ser una industria de consumo interno para convertirse en un centro emisor de cultura universal que cohabita en armonía con una minoría por su temática más centrada en Asturias. Se decía anteriormente y efectivamente la mayor parte de la producción editorial asturiana está apoyada en autores no asturianos y en temática no asturianas. ¿Con qué fin? Bueno, con el fin, yo creo, de no circunscribirse solo a lo que hacemos aquí y además de poder salir al exterior. Me avisan de que me quedan 2 minutos, así que voy a ir rápido, ¿no? Así, la cuidada, cultura universal que cohabita en armonía con una minoría por su temática más centrada en Asturias. Mayoritariamente, los sellos asturianos, por tanto, están produciendo literatura no vinculada a la región, pero sí que está despertando interés fuera de Asturias, ¿no? La cuidada selección de títulos que conforman nuestros catálogos, la capilaridad en la distribución nacional y la presencia y participación en grandes foros literarios de referencia, con stand propio en muchas ocasiones, como la Feria del Libro de Madrid, con un stand propio, con una caseta propia desde hace años, tanto con una caseta desde el gremio de editores como que varios sellos editoriales tienen su propia caseta en la Feria del Libro de Madrid. Las paradas de Sant Jordi, la semana que viene tendremos de nuevo una parada en la calle Rosselló, en pleno centro de Barcelona, la Feria Libre en la que participamos todos los años, o la FIL de Guadalajara en México, donde donde viajamos con frecuencia y en varias ocasiones hemos tenido un stand propio los editores asturianos, ¿no? O con claros casos de éxito de nuestra presencia fuera. Licitaciones de editoriales nuestras, licitaciones ganadas internacionalmente en varios países de Sudamérica para nutrir con publicaciones generadas aquí colegios, institutos, liceos de varios lugares de Hispanoamérica, o editoriales cuyas obras terminan adaptándose al cine o a las series de televisión, o editoriales como alguna que este fin de semana pasado juntó en Toledo, en Yepes, Toledo, a 400 lectores. Una editorial asturiana junto a 400 lectores, miembros que se congregaron los clubes de lectura de toda la provincia de Toledo, de las bibliotecas, en un acto cuyo protagonista era una escritora de una editorial asturiana, una escritora de fuera de Asturias, con una temática fuera de Asturias, pero de una editorial asturiana. Es decir, el nombre de la actividad editorial asturiana sale fuera gracias a salirse de ese círculo de temática y de autoría asturiana. Es, por tanto, la cordillera una barrera, como se ha dicho, o un filtro. El aislamiento secular de la región asturiana con el resto de la nación ha sido siempre motivo o excusa para que la producción cultural y no cultural tuviera serias dificultades para adentrarse en la meseta, de tal manera que los éxitos de la autoría asturiana han estado vinculados principalmente a la emigración y a la presencia de los autores y de los creadores en Madrid. Es decir, el talento y el talante asturiano se ha visibilizado fuera de Asturias cuando sus titulares no residían en el Principado. Para que te vean hay que estar en Madrid, se decía. Nos decía Álvaro antes que hasta hace unos años para comunicarse se iba a un locutorio a hablar por teléfono y demás. El nuevo panorama del sector editorial, acabo ya, sí, 0 minutos, acabo ya. El nuevo panorama del sector editorial, de todas formas tienen ustedes la comunicación en las actas, permite que podamos estar mucho más rápido en cualquier lugar fuera de Asturias, pero también, como bien se ha dicho, que haya una hipertrofia dentro de los títulos que llegan a las librerías, colonizados y como consecuencia a las bibliotecas, colonizados principalmente por los grandes grupos editoriales, en los que sea muy difícil poder visibilizarse, poder competir, ¿no? 89.000 títulos al año, de los que 55.000 son títulos producidos por editoriales privadas, ¿no? Acabo ya, de verdad.
Para ello sí estamos logrando, como digo, pequeños hitos como presencia de reseñas de nuestros libros en suplementos nacionales importantes, Babelia, ABC Cultural, el Cultural, Zenda, Que Leer, etc. Presencia en bibliotecas, que para nosotros es parte fundamental como lectores, como humanistas, como editores de toda la red de bibliotecas de toda España. Nuestros títulos están en las redes de bibliotecas, en clubes de lectura de toda España. Cuando digo nuestros me refiero obviamente a la producción editorial asturiana y también ocupando en menor medida lo que quisiéramos librerías del Principado. Nada más, tendría mucho más para decir. Hablaría del autor como activo global. Solo decir una última cosa. La mayor parte, el autor como activo global, ¿no? Es decir, la importancia del autor en la promoción y en la distribución y en la visibilización de nuestras obras. Termino ya. Simplemente en nuestra comunicación, que la tendrán escrita, hemos terminado con unos puntos no para cerrar el debate, sino para abrirlo y para animar, como se ha dicho aquí, a la creación de una edición asturiana tan necesaria que no hemos encontrado para la confección de este artículo. Lo hemos hecho prácticamente sin bibliografía. Disculpen un poco la rapidez, el atropello, pero quizá ha habido un error en esta comunicación y ha sido querer ser demasiado ambicioso para tan poco tiempo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Te lo juro. Sí, te lo juro. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Breve, por favor. Bueno, pues, muchas gracias.